Desde el Callejón de los Peluqueros en La Habana, Cuba, te doy la bienvenida a Con Género, un espacio que promueve el diálogo y la equidad entre todas y todos. Soy Maicel Bello Cruz y ya te invito a que te mantengas con nosotros. Hoy en Perspectiva hablaremos de las masculinidades no hegemónicas y sus propuestas para transformar la visión patriarcal del rol social que le han impuesto al hombre. En Batallas por la Equidad conoceremos el trabajo de Camilo Artaza y sus círculos de hombres. Y en Cultura con Género hablaremos de la película Billy Elliot, que nos muestra las dificultades que enfrenta un niño al querer dedicarse al ballet. Ante la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del coronavirus COVID-19, mandatarios de países afectados han decretado cuarentena total en su territorio, prohibiendo el tránsito de personas para así evitar la propagación masiva de este virus. Gobiernos que en sus discursos han catalogado numerosas veces la revolución cubana y su sistema de salud como deficientes, hoy piden su apoyo para combatir la expansión de la pandemia en sus países. El país revolucionario envió brigadas médicas a más de 39 países. Este equipo, llamado Poderoso Ejército de Batas Blancas, está conformado en un 75% por mujeres que cumplen con la gran tarea de ayudar a salvar la vida de miles de personas que hoy se encuentran afectadas por este virus. En tiempos de pandemia por el coronavirus COVID-19, la pandemia patriarcal no para y va en aumento. Debido a las medidas de cuarentena que se han tomado en varios países por la expansión del virus, resulta preocupante preguntarse qué hace una mujer ante la imposibilidad de salir de su casa al encontrarse compartiendo espacio con un agresor. Ante esta alarmante situación, las colectivas feministas en países como Argentina, Bolivia, España y Venezuela han adaptado el acompañamiento presencial a víctimas de violencia de género a un servicio telefónico que les permite comunicarse por llamadas o WhatsApp para pedir ayuda en caso de que su vida esté en riesgo dentro de sus propios hogares. Además, en Argentina, país en el que se registraron 12 feminicidios en los primeros 10 días de aislamiento obligatorio, se ordenó extender a 60 días más las medidas cautelares de protección para víctimas de violencia de género que habían vencido en los últimos 40 días, ya que debido a la cuarentena, las mujeres no tienen acceso a las instancias de justicia y podrían verse expuestas a que sus agresores se aproximen a ellas. Asimismo, en Cartagena, Colombia, se registró un caso de feminicidio triple dentro de un hogar. Un hombre asesinó a su compañera sentimental, la madre y la hermana de ella. Casos como estos resultan alarmantes en estos tiempos de crisis por el coronavirus COVID-19 y demuestra una vez más que uno de los lugares más inseguros para las mujeres y niñas son sus propios hogares. En Estados Unidos, el coronavirus continúa expandiéndose de manera descontrolada y la cuarentena obligatoria se ha establecido en varios estados. Esta situación afecta la calidad de vida de las empleadas domésticas, en su mayoría mujeres inmigrantes provenientes de América Latina. Las trabajadoras, que por su condición de extranjeras no cuentan con ningún tipo de protección social, se encuentran actualmente en situación de desempleo, pues los patrones no las han llamado a trabajar en las casas por miedo al contagio. En este país, las trabajadoras informales latinoamericanas se encuentran en situación de vulnerabilidad no solo por la baja en ingresos económicos debido a la pandemia. Además, estas mujeres, por ser indocumentadas y extranjeras, no cuentan con la posibilidad de ser atendidas para la prevención y tratamiento de la COVID-19, por lo que al salir a las calles en busca de sustento para ellas y sus familias están arriesgando sus vidas sin ninguna garantía. Muchas empleadas del hogar no tienen derecho a la prestación por desempleo, están menos protegidas frente al despido y no están incluidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Denuncian que en esta crisis del COVID-19 muchos empleadores las están despidiendo y lo hacen sin indemnización ni protección. Al estar fuera de la legislación laboral, se quedan a merced de la voluntad del empleador. Tiene que ver nada más que con la empatía, no hay ninguna obligación que les diga, pues sí, a esta trabajadora hay que pagarle igual porque tiene los mismos derechos que cualquier otro trabajador. En el caso de las trabajadoras internas, la pérdida del empleo implica además consecuencias más graves. Uno de los problemas que enfrentan es que, claro, para ellas perder el empleo no significa solamente perder el empleo y su fuente de ingresos, sino también perder la vivienda.
Al final, la casa en la que trabajan no solamente es su centro de trabajo, sino su residencia habitual. Las medidas para paliar la crisis económica y social derivada del coronavirus no incluyen a estas trabajadoras por la falta de regulación de su sector. Por ello, han dirigido una carta a las autoridades. No pueden ser las grandes olvidadas en cualquier tipo de medidas que se implementen, que se tienen que tener en cuenta, que tienen que estar también ahí presentes y ser también un objetivo prioritario en las medidas que se adopten por parte de los gobiernos o otro tipo de administraciones. Ante esta presión, el Ejecutivo baraja la aprobación de un subsidio extraordinario para las trabajadoras del hogar. Sin embargo, sería de tan solo un mes y con fuertes limitaciones. Esto mantendría la desigualdad con respecto a otros colectivos laborales. Yo siento que es una burla de parte del gobierno, que no entiende que nosotros también cuidamos. Para que las mujeres salgan a trabajar, yo cuido 2 niños, 2 mellizos para que mi empleadora salga a trabajar. Entonces, si esos niños no estuvieran, ¿quién los cuidara? Ella tendría que volverse a su casa y cuidar de sus hijos. Por ello, insisten. No pedimos nada más que los derechos en igualdad para todos los trabajadores. Nada más. O sea, no estamos exigiendo más que otros, sino que la igualdad que dicen predicar el gobierno progresista. Un gobierno al que las cuidadoras piden que también las cuide a ellas. Edu Marín y Adriana Cardoso, Telesur, Madrid. Luego de este recorrido informativo te invito a conocer las siguientes cifras. Privilegios sociales del varón en el orden patriarcal. Según la Organización Internacional del Trabajo, en el 2018 la brecha de ingresos económicos cerró con un 51% de diferencia. La propiedad de tierras a nivel mundial pertenece en un 68% a los varones y los puestos gerenciales en el espacio laboral son ocupados en un 65% por hombres. Actualmente las mujeres son jefas de Estado en solo un 11% de los países, ministras en un 18% y parte del Parlamento en un 24%. Según el Foro Económico Mundial, la brecha de género global en educación apenas comenzará a zanjarse en unos 14 años. La brecha de género global tomará 108 años en saldarse y la paridad laboral se logrará en 202 años. Momento para repensarnos nuestro lenguaje. Hoy te propongo definir la categoría masculinidad. El diccionario de la Real Academia Española define: masculino, propio del varón o que posee características atribuidas a él. Manos, aficiones masculinas. Esta definición nos demuestra que aunque la masculinidad es una categoría construida por la sociedad y por ende está atravesada por subjetividades históricas y culturales, el patriarcado como sistema de pensamiento hegemónico limita su significado y convierte la masculinidad en una serie de características y conductas que las personas cuyo sexo asignado al nacer es masculino deben cumplir y que interrumpe en el libre desarrollo de su identidad. El sistema hegemónico patriarcal define lo masculino y lo femenino como categorías férreas. Esto es ser hombre, esto es ser mujer. Y por supuesto, de esta manera se coartan las posibilidades de desarrollo individual. Hoy en nuestro tema en perspectiva conoceremos de masculinidades no hegemónicas que intentan transformar esa visión rígida y prejuiciosa de lo que es ser hombre en la sociedad. Los estudios de nuevas masculinidades nacen en los años 70 en paralelo al comienzo de los llamados estudios de la mujer en Europa y Estados Unidos. Las feministas interpelaron a los hombres que querían militar junto a ellas y les pusieron el reto de buscar una forma coherente de contribuir con la causa antipatriarcal. En casi su totalidad éramos hombres que estábamos vinculados a mujeres feministas que de cierta forma nos retaban, nos decían, bueno, ¿qué pueden hacer ustedes mismos? Si son la estadística negativa, cómo revertirla. Y yo creo que de ahí surgen estas primeras voces, primeros intentos, que después tiene una segunda oleada de estos estudios de masculinidades, donde nos diversificamos, sobre todo en las décadas del 80 y del 90, que es cuando llegamos a los estudios de masculinidades en América Latina. Estos estudios de masculinidades en América Latina se inician sobre todo vinculados a los temas de la violencia, es decir, sobre todo para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas.
Es decir, y también muy vinculado a los temas del VIH-Sida, es decir, las campañas, sobre todo alrededor de los llamados grupos hombres que hacen sexo con otros hombres. Por eso quizás también surgen como estigma y como crítica que solamente los estudios de masculinidades iban a abordar los temas de la diversidad sexual. Sin embargo, actualmente, el término nuevas masculinidades está en debate, pues algunos de los hombres dedicados a los estudios de masculinidades consideran que la palabra nuevo le da una cualidad de innovación o de descubrimiento que no es el objetivo real del movimiento. Bueno, este término de nuevas masculinidades está siendo muy cuestionado en la actualidad, porque cuando tú acuñas un término, parece como que descubriste una vacuna o algo nuevo que va a cambiar de momento actitudes que son centenarias o milenarias en la conducta masculina, porque tiene que ver con arquetipos, con estereotipos. Masculinidad, si se puede definir de alguna manera, es ese conjunto de construcciones socioculturales sobre lo que significa ser, actuar como hombre, ¿no? Desde el punto de vista de la identidad y otra serie de cuestiones. El tema sobre las nuevas masculinidades es una categoría que en los últimos años ha servido para identificar esos modelos de masculinidades no hegemónicas, alejados de lo tradicional, pero que de alguna manera yo coincido ya con algunos colegas latinoamericanos de estudiosos de masculinidades, que el término nuevo viene ya no sirve de la misma manera que lo hacía antes, y se puede hablar ahora mismo de masculinidades alternativas, libertarias, masculinidades no hegemónicas, no tóxicas. El estudio de las masculinidades permite, por un lado, demarcar a los hombres de los estereotipos que los atan como individuos a las formas del sistema patriarcal, pues su condición de hombres no es un determinante de un comportamiento machista, lo que contribuye a la prevención de la violencia contra las mujeres. Por otro lado, amplía para los varones las posibilidades de desarrollo de sus identidades. Nosotros de la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades nos hemos enfocado sobre todo a trabajar un tema tan prioritario e importante como es el tema de la violencia de género, trabajado también desde el enfoque de la tríada de la violencia de los hombres. ¿Por qué? Porque es un tema de agenda mundial, de necesidad, de prioridad, porque afecta no solo al 50% de las mujeres, sino también que nos afecta a nosotros como hombres por ese aprendizaje de la masculinidad hegemónica que la sociedad nos tiene reservada desde que nacemos, y que al final nos afecta desde el punto de vista también de la salud, que es otro tema que también tratamos de priorizar, porque generalmente los hombres, como parte de ese aprendizaje de la masculinidad hegemónica, no cuidamos de nuestra propia salud. Siempre tenemos que tener a una mujer en la familia para que nos esté guiando al médico, para que nos dé recomendaciones. Sin embargo, eso nos ha traído muchos problemas a los hombres, por problemas, por ejemplo, como el cáncer de próstata, que no nos vamos a hacer la prueba a partir de los 40 años por una cuestión de machismo, ¿no? Por formas de detección temprana de cáncer, o cuestiones como, por ejemplo, el VIH, porque somos la estadística mayor, etcétera, ¿no? Otra de las temáticas que también trabajamos es el tema de paternidad, sobre todo para potenciar esos modelos de paternidades responsables, afectivas, porque a los hombres se nos ha negado históricamente esa posibilidad de establecer una paternidad afectiva cercana con nuestros hijos por el mero hecho solamente de ser proveedor y ser esa figura supuestamente autoritaria, y tratamos de desmontar todos esos mitos alrededor de esas paternidades hegemónicas. Los estudios de masculinidades son desconocidos para la mayoría de los hombres, y en muchos casos quienes escuchan de ello sienten rechazo. Al hacerse consciente de sus privilegios, los varones sienten temor de abandonarlos y creen que sumarse a iniciativas como estas los haría menos hombres. Por eso, es vital que quienes ya conocen el tema encuentren formas pedagógicas de invitar a los varones a cuestionar de forma constructiva sus identidades. Pienso que en este sentido la educación es un elemento esencial para la transformación, para la sensibilización, desde temáticas que sean afines, que gusten, que involucren a los hombres. Actualmente, la idea de que los hombres sean parte de la lucha feminista es razón de polémica. Algunas militantes denuncian que los hombres, que se hacen llamar aliados o machos deconstruidos, realmente intentan robar protagonismo a las mujeres en sus propios espacios o usar la militancia como una estrategia para violentar y pasar desapercibidos. Este término de nuevas masculinidades tiene que ver un poco el rechazo que se le está haciendo, el cuestionamiento que se le está haciendo
desde que si ya hay una etapa donde el feminismo ha conquistado o ha logrado importantes reivindicaciones, las nuevas masculinidades se están adaptando a estos contextos para ejercer nuevas formas de machismo. Y entonces habría una relación nuevas masculinidades, neomachismo. Ante un panorama en el que las mujeres ponen el cuerpo para exigir justicia, la participación responsable de los hombres se vuelve esencial. El feminismo necesita que los varones comprendan que lo que para ellos es privilegio significa violencia e injusticia para las mujeres, y que el patriarcado como sistema de opresión también los agrede y los limita a ellos. Se puede haber una militancia de la masculinidad, pero muy diferente, porque el proceso de feminismo vino por una reivindicación de los derechos de las mujeres, que es muy justo. Ahora, yo pienso que los hombres también tenemos que tener nuestro movimiento, pero es un movimiento totalmente diferente porque no estamos reivindicando ningún derecho, porque nosotros los hombres hemos tenido todos los derechos habidos y por haber históricamente, sino es otro movimiento para otorgarle, marchar junto con las mujeres, para que las mujeres tengan los derechos que les tocan, los que les han sido negados, y nosotros quitarnos también de esa coraza de masculinidad hegemónica, tóxica, violenta que hemos aprendido. Realmente sin los hombres no es posible una real equidad, porque nosotros somos la mitad del problema que está existiendo a nivel mundial en temas de violencia, en temas de desigualdades, y necesitamos ser muy militantes en estos temas también. Estas maneras alternativas de construir la masculinidad nos revelan que no hay una sola forma única de ser hombre. Ahora te propongo hacer una segunda pausa. Antes te recuerdo que a través de nuestras cuentas en Twitter, @telesurcongénero y @maiseltelesur, y nuestro correo electrónico congénero@telesurtv.net, puedes comunicarte con nosotros y compartir tu historia. Hoy en Batallas por la Equidad te propongo conocer del trabajo del chileno Camilo Artaza con los círculos de hombres. En dichos espacios se piensa cómo erradicar la violencia como característica indispensable para ser hombre, y también se invita a reflexionar sobre la construcción de nuestra masculinidad. Camilo Artaza es un psicólogo chileno cuya especialidad son los estudios de género y masculinidades. Camilo trabaja tanto con mujeres víctimas de violencia como con hombres que ejercen cualquier tipo de conductas violentas a partir de un trabajo de deconstrucción de lo que significa ser hombre y la desmitificación de la agresividad como característica inherente al género masculino. Con toda esta erupción, con todo lo que significa la ruptura y los quiebres de los movimientos feministas, es que a nosotros los hombres se nos interpela y se nos coloca en un lugar donde tenemos que empezar a preguntarnos qué es ser hombre. Camilo Artaza considera que las transformaciones sociales son un ejercicio colectivo, ya que los estereotipos de género se construyen según las culturas y acuerdos de los distintos grupos sociales. Por mi parte, yo siento que no es posible una desconstrucción individual. Como que me estoy desconstruyendo como si fuera un ejercicio, esta cosa casi de introspección, cuando tiene que generarse unos procesos mucho más amplios de transformación culturales, sociales, que realmente permitan pensar o ejercer o desarrollar otro tipo de masculinidades. Para lograr una transformación real, es necesario que los hombres comprendan que el machismo es un problema estructural que parte de un sistema de pensamiento que permea de distintas formas las diversas sociedades y se mantiene posicionado a través del tiempo como ideología hegemónica, el patriarcado. Por eso, Artaza considera que no basta con autodenominarse hombre deconstruido o en deconstrucción. Yo encuentro que es una categoría que a mí me parece que hay que tenerle cuidado, el de nuevas masculinidades también, porque todo puede ser nueva masculinidad, todo. Porque la nueva masculinidad es la que pasa a ser una nueva hegemonía. ¿Ya? Como se renueva, y una nueva masculinidad puede ser, sí, un papá o un hombre que ejerce una paternidad afectuosa, pero que igual sigue violentando psicológicamente, más sutil, porque
no ha querido movilizar o transformar esos lugares de privilegio y de poder. Entonces, por lo mismo hay que colocar la categoría política que le corresponde, que es una masculinidad despatriarcalizada. La mirada o el énfasis tiene que seguir estando en la lucha por la despatriarcalización. Los estereotipos de género que definen al hombre y que convierten la violencia en una característica inherente a su conducta forman parte de una conciencia colectiva y por ende solo podrán transformarse a través de la reflexión y el trabajo colectivo. Te propongo ahora hacer un repaso por lo que ha acontecido en las redes sociales en materia de género. Las crecientes estadísticas de feminicidio en México se vuelven motivo de alarma en las redes sociales. En la cuenta de Twitter de Telesur, @TelesurTV, circula un podcast que describe la problemática de forma accesible para todos y todas. En el mundo, muchos todavía ignoran que 66 de cada 100 mexicanas han sido víctimas de algún tipo de violencia. No te quedes callado y comparte estas cifras que impactan de feminicidios en México. La ONU Mujeres México publicó en su cuenta de Instagram, ONU Mujeres MX, un video que reseña estadísticas en las que México es el país número 1 en feminicidios de Latinoamérica. Hoy en Cultura con Género te propongo conocer sobre la película británica Billy Elliot, que cuenta la historia de un niño que decide danzar. Esto le va a generar muchísimos problemas en su contexto, pues el ballet está visto como algo de chicas. Billy Elliot es una película británica del año 2000 dirigida por Stephen Daldry. Cuenta la historia de un niño de 11 años que desea convertirse en bailarín profesional de ballet. Su padre lo inscribe en clases de boxeo, pero Billy quiere asistir a clases de danza y comienza a ir a escondidas de su padre, quien al descubrirlo le prohíbe continuar con la práctica, pero Billy continúa las lecciones en complicidad con la maestra de ballet. I've been thinking of the Royal Ballet School. Aren't you a bit old, miss? Not me, you. Billy Elliot deberá enfrentarse a los prejuicios de las personas de su contexto, quienes lo juzgan y cuestionan su sexualidad e identidad, al considerar que el ballet es una disciplina femenina. Y con la información sobre esta película llegamos al final. Recuerda que puedes seguir esta y otras emisiones en nuestra página web www.telesurtv.net, así como nuestro canal de YouTube con Género Telesur. Te dejamos con la música del grupo The Blaze y el tema Viril. Hasta una próxima entrega de Con Género.